Hola, buenas tardes a todos o buenas noches, depende de lo que corresponda. Eh, Vamos a dar comienzo a este seminario web, acá junto al ingeniero Daniel Dilelia. ¿Cómo andás, Daniel? Bien, todo bien por acá. Esperemos que, bueno, Roberto, que estuvo en el seminario anterior, realmente hizo gala de su habilidad para dar seminarios. Espero estar a la altura de él y aquellos que, bueno, que toleren en mí la dificultad que tengo al tener que hablar con la máquina. Bueno, Daniel nos va a hablar de los micros Freescale, de micros de 8 y de 32 bits. Pertenece a la empresa Edu Devices, es una empresa de la Argentina, que está en Buenos Aires. Y después también Daniel está en el área de educación de El Coarro, también una empresa de acá de la Argentina. Así que, bueno, sin más palabras, te escuchamos, Daniel. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos a todos al seminario. Esperemos estar a la altura de, bueno, de lo que vinieron dando los otros colegas en los seminarios. En particular, la verdad, es un halago para mí, es un honor poder dar este seminario con esta nueva forma. Los que me conocen, los que de alguna forma me han visto personalmente, saben que soy bastante payaso y que me gusta el tema de la interacción con el público. Esta herramienta me pone bastante nervioso, está muy buena, pero me pone nervioso desde el punto de vista que no tengo un feedback visual con el público. Así que sepan tolerar algunas cosas que suelo hacer y que, bueno, en este caso particularmente voy a cuidarme de no hacerlas. Bueno, empecemos con el seminario. La idea de este seminario es hacer un recorrido entre los mundos de 8 a 32 bits que dispone Freescale Semiconductors. Freescale Semiconductors, para aquellos que estén recién tomando contacto con el mundo de los microcontroladores, es una empresa derivada de Motorola Semiconductor. Motorola durante muchísimo tiempo fue pionero en muchísimos sectores de la electrónica, hasta que en un momento dado decidió hacer un spin-off, o sea, hacer una conversión de su producción y dedicarse específicamente y enfocar todos sus productos a la parte de microcontroladores. Y con ello también hizo una adecuación de su empresa y la transformó en lo que hoy se llama Freescale Semiconductors. Entonces, en muchos casos voy a citarles quizás el nombre Motorola, que no les resulte extraño. Mucha gente todavía aún hoy sigue usando el nombre Motorola, cuando en realidad estamos trabajando con los semiconductores Freescale. Bien, vamos a dar paso un poco al comienzo de esta charla. Y como todo comienzo, vamos a mostrar lo que es la primera familia, el comienzo de la era Flash, que es el 908. Esta familia, la HC 908, dio comienzo a la era Flash y con ello dio paso a una cantidad de ventajas con respecto a la familia OTP. En este slide que vamos a ver ahora, tenemos las diferencias entre la familia Flash y la familia OTP. Básicamente, en la familia OTP, para aquellos que también no hayan incursionado con lo que es OTP, One Time Programming, era una familia que tenía la particularidad de grabarse una sola vez. Los chips de ese tipo de tecnología permitían el grabado de una sola vez y por lo tanto había que implementar mecanismos para la depuración bastante ingeniosos y si no disponer de mucho dinero para hacerse de herramientas de tiempo real. Debido a que era imposible reutilizar el chip y todo intento, o mal intento que hacíamos en el chip, daba como consecuencia que el chip ya no servía más. Por lo tanto, con las familias OTP aparecieron las versiones ventanas, las versiones que tenían la particularidad de poderse borrar por luz ultravioleta, ya que eran, en realidad, en cuestión no eran OTP, sino eran EEPROM, y lo que hacíamos era borrar esa EEPROM
en forma mecánica a través de luz ultravioleta. Bien, desde el punto de vista de números y desde el punto de vista de comparación entre la familia 908 y la familia 705, la familia 705 durante muchísimos años fue una familia que lideró el mercado de los microcontroladores, competía palmo a palmo con la familia 16C de Microchip, y era una familia muy noble, con productos muy interesantes, pero OTP. Cuando apareció la familia Flash, aparecieron ventajas muy notorias. Entre ellos, la primera cosa que vemos, el primer punto destacado que tenemos en este slide, es que es 5 veces más rápido que el CPU 05. O sea, lo que se dotó fue de un CPU mucho más rápido, con mayor velocidad de procesamiento, que permite correr 5 veces más rápido instrucciones que en el CPU 05. La otra cosa que vamos a observar en esta familia Flash es que al usar tecnología Flash permite la grabación en circuito y el uso como si fuera una de cuadrado PROM y el update de los programas cuando el microcontrolador está corriendo. O sea, eso es lo que se llama on-fly. O sea, que a mí me permite actualizar mi programa aun cuando el microcontrolador está corriendo. Eso es algo muy importante cuando tengo dispositivos o tengo aplicaciones que tienen que actualizarse vía, por ejemplo, internet, vía web, vía procedimientos inalámbricos. Me permite a mí, mientras el micro está corriendo, sectorizar la memoria flash y permitir el update, la actualización de mi programa. Algo que era impensado en la época OTP. El 908 es el primer microcontrolador que incorpora un debugger. Esto es muy importante, ya que antiguamente en las familias OTP tener la posibilidad de contar con un debugger dentro del mismo chip era imposible. Para esa época la única forma de contar con herramientas de depuración eran herramientas caras, herramientas externas, con muchísimo hardware alrededor. Y eso implicaba un costo alto y por lo tanto generalmente se terminaban haciendo depuraciones en el concepto de prueba y error. O sea, lo que se hacía era grabar un programa en un chip del tipo ventana, ponerlo a correr y ver qué es lo que pasaba. En función de eso que yo obtenía, tenía que corregir mis errores a prueba y error, o sea, en forma bastante ciega. Si no, tenía que recurrir a herramientas de tiempo real que valían muchos miles de dólares y eso hacía prácticamente imposible trabajar con herramientas de tiempo real. La familia 908 es la primera que incorpora un debugger dentro del propio chip. O sea, todos los microcontroladores de la familia HC908 disponen de un debugger, o sea, disponen de algún tipo de mecanismo que se llama modo monitor, que les permite correr al microcontrolador en tiempo real y preguntarle al microcontrolador ciertas cosas, ciertos parámetros que nos van a dar alguna orientación en cuanto a dónde está mi programa. Aparecen nuevas instrucciones y nuevos modos de direccionamientos y además aparecen registros mucho más completos que me permiten a mí aprovechar muchísimo más mis aplicaciones, o sea, trabajar con aplicaciones mucho más poderosas que las que venían trabajando con el 705. Otra cosa interesante que tiene, que en un momento dio Motorola y que obviamente Freescale adoptó como suyo, es la compatibilidad 100% con las familias. En este caso, la compatibilidad 100% con la familia 705. ¿Esto qué quiere decir? Que el código es 100% compatible. Si yo escribí código para la familia 705, lo que voy a obtener es un código, al pasarlo 908, 100% compatible. Quiere decir que, salvo pequeños cambios que tenga que hacer, que son muy pequeños realmente, puedo aprovechar todas mis rutinas, todas mis aplicaciones, y eso implica menor cantidad de horas de ingenierías invertidas en la corrección del programa. Muchas veces algunos fabricantes han tomado la decisión de no mantener la compatibilidad en pos de mejorar notoriamente el rendimiento del microcontrolador, pero eso a la postre no es tan bueno, ya que hace que yo tenga que romper con todo lo que había diseñado anteriormente y la migración es tremendamente tediosa. En este caso,
al tener 100% código compatible, la migración es muy rápida. Otra cosa que apareció también como cosa importante en el 908 es el diseño modular. Se trabajó bajo módulos, que lo vamos a ver en los próximos slides. Se trabajó con el concepto de trabajar con distintos módulos, un módulo de timer, módulos de AD, módulos de comunicación WAR, distintos módulos que van a ser como una especie de rompecabezas, donde cada módulo es igual para cualquier dispositivo de la familia. Esto parece una tontería, parece, digamos, que es algo que debería ser así siempre, pero no lo es, o sea, no lo fue por lo menos en la familia 705. En la familia 705 nos encontrábamos, para aquellos que hayan usado la familia 705 me van a entender, para aquellos que no lo hayan usado, bueno, mejor todavía, pero realmente uno tenía diferencias notorias entre un timer de la familia 705 y otro timer de otro dispositivo de la familia 705, lo que hacía que nuestros programas no fueran compatibles y además tuviéramos que estudiar cada uno de los módulos momento a momento, ¿no? O sea, eso hacía que lamentablemente el diseñador tenía que estar permanentemente aprendiendo los nuevos módulos de cada uno de los chips. La otra cosa que apareció importante es la mayor variedad de periféricos y de conversores, como por ejemplo conversores AD, osciladores internos, PLLs, o sea, osciladores por enganche de fase, módulos con USB, con CAN, con IRDA, lo que le dio una conectividad muy amplia a la familia y le dio una posibilidad de trabajar con el mundo analógico a través de conversores además potentes, cosa que en la familia 705 no existía. Y la otra cosa interesante, como punto para destacar de la familia 908, es que fue diseñada teniendo en cuenta lenguajes de alto nivel, o sea que se ha creado el CPU de una forma tal que se pueda aprovechar 100% o lo mejor posible las instrucciones para el lenguaje de alto nivel. Bien, en este slide lo que vemos es los registros del CPU 08, que no es más ni menos que el registro de los registros típicos de una estructura Von-Neumann, donde el acumulador es nuestra vedette principal. El acumulador es un acumulador de 8 bits, que es el que define el ancho de palabra de este microcontrolador. Tenemos un registro índice doble, un registro índice HX. Muchos que vienen de la familia 705 se van a dar cuenta que esto de tener el registro índice doble era fundamentalmente para mantener compatibilidad con la familia 705. En la familia 705 solamente tenemos esta parte del registro de 8 bits, o sea que tenemos el X como registro índice, o sea que tenemos un índice nada más que de 8 bits. Nos podemos mover en un mapa de 256 posiciones y no cuando, como en el caso de la 908, donde nos podemos mover en un mapa de 64K posiciones. En el caso del puntero de pila, el stack pointer, lo mismo. En este caso, en la familia 908, es un puntero de pila de 16 bits completo, mientras que en la familia 705, el puntero de pila solamente se movía en el entorno de la RAM. Ustedes se van a preguntar por qué mover un puntero de pila fuera del entorno de la RAM. Bueno, la explicación es que los compiladores C utilizan mucho los punteros de pila, utilizan mucho todo tipo de recursos de índices para almacenar en forma temporaria variables. Ese uso del stack pointer es automático en los compiladores y tener un puntero que me permita a mí, el compilador, moverme por todo el espacio de memoria es muy interesante porque permite optimizar el código mucho más que si el puntero de pila estuviera nada más que circunscripto a la posición de RAM. El contador de programas en la familia 908 es un contador de programas de 16 bits de largo y permite barrer toda la memoria de 64K. Y en esta estructura Von-Neumann, también otra cosa interesante para aquellos que trabajen con microchip, podemos correr programas en la memoria RAM. Esto es algo muy interesante porque se pueden correr pequeños programitas en la memoria RAM como si se corrieran en la memoria flash. Esto es interesante cuando uno trabaja con, por ejemplo, bootloaders, que son pequeños programas que permiten la carga automática de otros programas,
cosa que es difícil o muy complicado de lograr en estructuras que no permiten hacer eso, como por ejemplo una Harvard típica. Tenemos el Condition Code Register, que es un registro de condiciones que tiene 8 bits de longitud y donde tiene todos los flags, indicadores de condiciones que van a permitir a mí después producir saltos condicionados o comparaciones o operaciones matemáticas y aritméticas que van a derivar después en operaciones mucho más sencillas al tener un código, un CCR mucho más completo que en la familia 705. En total tenemos 89 instrucciones y 6 modos de direccionamiento. A lo que me refería con respecto al tema de la estructura, en la familia 908 lo que vamos a encontrar es el CPU 08 como punto central, como módulo más importante, y alrededor de ese CPU 08 van a estar todos los demás módulos, que va a haber más o menos cantidad de módulos, dependiendo del tipo de dispositivo que tengamos. O sea, si tenemos un dispositivo de pocos pines, de muy poca cantidad de periféricos y de complejidad, vamos a tener pocos módulos. En el caso de microcontroladores, o sea, de dispositivos más completos, o sea, con más cantidad de pines, lo que vamos a tener es más cantidad de módulos y, o por supuesto, más cantidad de puertos de entradas y salidas. Por lo tanto, los módulos son todos iguales, o sea, lo que vamos a encontrar es que los timers van a ser todos timers. Bien, a lo que me refería es que hay un bus central, este bus que vemos aquí, el internal bus, que hace la conexión entre todos los módulos y el CPU 08. Todas las conexiones se hacen internamente y en total tenemos un bus de datos que tiene 8 bits de longitud y un bus de address, o sea, de direccionamiento, que tiene 16 bits de longitud y que me permite barrer toda la memoria flash del microcontrolador y además de direccionar internamente a todos los módulos. Bien, en números, la familia 908 corre a una frecuencia máxima de bus de 8 MHz en 5 volt. Y cuando lo alimentamos con 3 volt, es capaz de correr hasta 4 MHz. Muchos que están usando esta familia verán que es bastante noble y que permite también trabajarla con más velocidad que la que normalmente opera o indica el manual. Yo tengo aplicaciones corriendo en más de 12 MHz de velocidad de bus y están funcionando. Esto no implica que un mal día, digamos, con algún chip en particular no quiera funcionar. Eso se llama overclocking. Y esta familia permite ese tipo de cosas. Lo que uno paga como precio es que no, en una población de 10.000 chips, por ejemplo, cuanto más me alejo de lo recomendado, voy a encontrar algunos dispositivos, un porcentaje que irá aumentando en medida de lo que yo me vaya transgrediendo o corriendo de la frecuencia de trabajo, que no van a funcionar, o sea, que no van a correr correctamente. Pero si corren, bienvenido sea. No lo recomiendo igual, pero yo recomiendo, digamos, que uno use lo especificado por el fabricante, pero si en alguna aplicación en particular ustedes tienen que sacarle el mayor provecho posible al microcontrolador, bueno, sepan que la familia tiene esa bondad. Permite aún así todo por debajo de los 3 volts estar operativa. O sea, uno puede alimentar un chip de esta familia 908 con 2 volts y perfectamente la familia funciona, o sea, el dispositivo funciona. Lo que pasa es que algunas cosas por ahí no funcionan tan bien como deberían funcionar. Por eso, digamos, les digo que tómenlo con pinzas. El ciclo de trabajo de la familia es de 125 nanosegundos, quiere decir que cada ciclo o cada ciclo en realidad del CPU va a tardar 125 nanosegundos y el promedio de instrucción que tenemos típico es de 375 nanosegundos. No se olviden que en el caso de la estructura von-Neumann no hay una paridad 1 a 1 entre instrucción y ciclo de trabajo. O sea, quiere decir que no es 1-1, sino que normalmente la relación es 3-1. Quiere decir que hay 3 ciclos de máquina por cada instrucción que se ejecuta promedio. Hay instrucciones más complejas y hay instrucciones que se parecen muchísimo a la estructura Harvard. Por ejemplo, NOP Operation es una instrucción de un solo ciclo de máquina.
y en ese caso se parece perfectamente a una estructura Harvard. En el caso de instrucciones más complejas, normalmente una estructura von Neumann no es tan eficiente como una estructura Harvard, pero la ventaja que cubre con la desventaja de ser más lento es que permite tener una complejidad más alta de instrucciones que a la larga me van a permitir implementar programas más completos. La multiplicación, por ejemplo, la hacen en un microsegundo, tanto como la división, y esto se hace por hardware. O sea, no hay intervención prácticamente de software. La instrucción es una sola instrucción y entonces el CPU se encarga de hacer la decodificación y hacer las tareas correspondientes. Otra cosa interesante de la familia es que permite manejar hasta 256 fuentes de interrupción. Esto es muy interesante. No hay dispositivos en la actualidad que puedan manejar 256 fuentes de interrupción, pero la familia estuvo preparada para manejar esa gran cantidad de fuentes de interrupción. Todas las interrupciones son vectorizadas. Quiere decir que cada módulo tiene su propia interrupción y además su propio vector de interrupción. Esto es muy interesante porque hay otros fabricantes de microcontroladores que no permiten hacer este tipo de interrupciones. Y les digo que cuando uno aplica programas con interrupciones vectorizadas es muy interesante, ya que aprovecha al máximo la velocidad y la capacidad de procesamiento del CPU. Gran cantidad y gran variedad de osciladores. Por ejemplo, esta familia ya vino con osciladores internos, con osciladores por enganche de fase, por cristal, por RC, lo que a mí me da en la práctica una gran variedad y una gran flexibilidad a la hora de distintas aplicaciones, ya sea precisas o no, o que no necesiten un reloj tan preciso, ¿no? Los conversores AD, todos los micros vienen con conversor AD de esta familia, todos los dispositivos están con un conversor AD, y en algunos casos, y en la mayoría de ellos, son de 10 bits de resolución. Hay dispositivos de 8 bits de largo de palabra y hasta dispositivos de 64 pines de líneas de entrada y salida, perdón, de pines en general, con una cantidad de aproximadamente 56 pines de entrada y salida. Los encapsulados son QFP, SOIC, DIP y TSOP. Y hay una tendencia moderna que cuando los microcontroladores superan los 40 pines, en general nos vamos a encontrar con encapsulados del tipo SMD, o sea, encapsulados del tipo QFP, porque permiten un ahorro muy grande en el espacio del PCB. Y entonces es una tendencia, sobre todo muy marcada en Freescale, que usar encapsulados del tipo QFP. Pero también existen encapsulados DIP para dispositivos, sobre todo de pocos pines. Periféricos de comunicaciones hay muchísimos. Está la SCI, que sería la WART en otras marcas de microcontroladores. SPI, que es una interfase a 4 hilos. I²C, que es una interfase muy difundida. IRDA, o sea, por infrarrojo. CAN, que es un protocolo muy interesante para el área industrial y el área automotiva, y USB. También tenemos timers. Todos los timers de la familia son de 16 bits y permiten no solamente funcionar como timers, sino también permiten la función de lo que se llama Input Capture, o sea, ICAP, Output Compare, PWM de varios canales. Normalmente dentro de un módulo de timer tenemos al menos entre 2 y 6 canales en cada timer. Y la memoria flash permite ser utilizada como E²PROM. Esto significa que yo puedo utilizar la memoria flash como si fuera una memoria E², o sea, una memoria no volátil, y permite que el usuario, cuando está corriendo el programa, memorizar, o sea, utilizar parte de esa memoria flash para guardar datos que necesite que no se borren. Por lo tanto, a diferencia de otras firmas de microcontroladores, puedo utilizar gran parte del área de memoria, o casi toda el área de programa, no hay una restricción al respecto, como memoria E²PROM. Es interesante cuando uno trabaja con tablas que son variables, o sea, que tienen una longitud que va creciendo y que de alguna forma yo necesito tener la capacidad de poder ir creciendo sin solapar lugares destinados específicamente a la E²PROM. Bien, la familia tiene un portfolio enorme de dispositivos.
En este momento tiene casi más de 50 derivativos distintos, entre encapsulados QFP, encapsulados DIP, encapsulados SOIC, y realmente cubre todos los aspectos de propósitos y aplicaciones, desde propósitos generales como la línea GP, GT o JL, o bien de específicos como por ejemplo la familia MR, que es para control de motores, o la familia JB, que es para USB, o la familia AZ, GZ, que es para CAN. Y si no, tenemos dispositivos muy pequeños de muy bajo costo, como estos que vimos acá, los Q, la famosa línea 908Q, que son micros que andan en el orden de los 8 a 16 pines y permiten, bueno, aplicaciones de muy bajo costo. Una aclaración que quiero hacer final, digamos, de esta familia 908 es que se ha rumoreado y se ha dispersado en distintos sitios de la web que la familia está discontinuada o que tiende a discontinuarse o que hay peligro de que se discontinúe. Quiero aclarar aquí públicamente que nada más lejos que eso. Freescale en el sitio, lo que está haciendo en su sitio web, está recomendando, esta familia no la está recomendando para nuevos desarrollos. ¿Qué significa esto? Que Freescale lo que está diciendo es que esta familia ha sido superada por otra nueva familia que vamos a ver a continuación, que es la HC9S08, que tiene más cantidad de prestaciones, mejores prestaciones, y que la familia 908 hoy sigue siendo una familia que se vende, sigue siendo una familia de producción, que la están usando tanto aquí en Argentina como en otros lugares del mundo, y que, bueno, que lo que sí vamos a encontrarnos es que va a haber diferencias seguramente en prestaciones y en precio en dispositivos muy similares. ¿Esto qué significa? Que si yo encuentro un microcontrolador de la familia HC9S08, por ejemplo, parecido al GP32, voy a encontrar que ese microcontrolador es mucho más económico que, y tiene mucho más prestaciones que el del GP32. Esto no implica que yo pueda seguir utilizando el GP32. Lo que sí voy a encontrar es que va a haber una diferencia de precio y eso a la larga va a tender a que, bueno, yo me incline en el futuro a utilizar la nueva familia 9S08. Ahora, hecha esta aclaración, la familia 908 sigue siendo una familia muy recomendada para el ámbito docente. En el ámbito educativo, la familia 908 es muy fácil de trabajar, muy fácil de armar programadores, muy fácil de contar con herramientas gratuitas y además permite también comprender el modo de funcionamiento de estos modernos microcontroladores. O sea, es el génesis de esta familia Flash o de los microcontroladores Flash. Entonces a mí me permite tener una visión muy interesante, muy didáctica de lo que es el microcontrolador Flash. Por lo tanto, aún sigo recomendando esta familia para la parte educativa. No lo recomendaría esta familia para aquel que empiece a trabajar con la familia, con un microcontrolador y lo quiera hacer esto un producto comercial. Esto implica que si uno va a hacer un producto comercial, si bien puede comprar este micro y tiene una vida por delante bastante extensa, por lo menos 5, 6, 7, 8 años más de continuidad en la venta, va a encontrar que hay diferencias económicas. Entonces, realmente cuando encuentre que hay diferencias económicas, lo honesto, lo recomendable, y eso es lo que hace Freescale en su sitio, es recomendar que no se utilice esta familia para nuevos desarrollos. Sí para desarrollos que ya están en marcha, y no para nuevos desarrollos que tienen una perspectiva de vida útil de 5, 6, 7, 8 años por delante. ¿Ok? Bien, hecha esa aclaración, pasamos a las herramientas que disponemos para esta familia. Nosotros en EduDevices hemos creado varias herramientas, como por ejemplo la más económica de todas, que es el EVAL 08QTY. Es una herramienta muy económica, que está en el orden de los $40 y que puede trabajar para programar y emular en tiempo real. Todas las herramientas estas permiten programar y emular en tiempo real. El EVAL permite trabajar en tiempo real con las familias de 8 y 16 pines, o sea, con los micros Q de la familia 908. En el caso del FlashBot,
es una herramienta más completa, más universal, que permite trabajar con toda la familia completa, desde 8 pines hasta 64 pines, cualquier tipo de dispositivo, cualquier encapsulado de la familia 908. Ya que el concepto de esta herramienta es, a través de esta plaquita que vemos aquí, esta plaquita chiquita que está acá, esa placa reemplazaría la placa del usuario. O sea que cuando yo tengo mi aplicación, saco esa placa, pongo mi propia aplicación, y esta placa que vemos vertical aquí, se conecta directamente en la aplicación y permite programar y permite emular en tiempo real mi programa. Y el verdadero actor, el verdadero protagonista de la película es el microcontrolador que está en mi propia placa. O sea, el 908 que está en mi propia placa, que va a correr en tiempo real y que la herramienta lo único que va a hacer es hablar con ese microcontrolador y permitirme a mí correr paso a paso, o correr con breakpoint, por ejemplo, con puntos de parada, mi programa y saber dónde está el error, pero todo en tiempo real. Los entornos de trabajo de esta familia, vamos a encontrar entornos muy sencillos como el WinIDE, que es un entorno muy práctico. Recomiendo ese entorno para aquel que empiece a trabajar con microcontroladores, porque es una forma muy interesante de aprender, aunque después no lo utilice más, pero es una forma muy simpática de aprender. Es muy parecido al MPLAB de Microchip. Entonces es muy intuitivo el uso y rápidamente uno está haciendo aplicaciones sin tener que leer prácticamente los manuales de usuario del entorno. Un entorno mucho más complejo, mucho más profesional, que me permite trabajar en Assembler, en C y en otro tipo de lenguajes, es el CodeWarrior, que ya es un entorno más complejo, que se puede descargar gratuitamente de la página web de Freescale sin ningún tipo de drama, pero tiene la desventaja de ser un entorno mucho más complicado de manejar. Es menos intuitivo que el WinIDE, por lo tanto no es un entorno recomendable para aquel que empiece con la parte de microcontroladores y no tenga el manejo de herramientas integradas de otro microcontrolador. Si ya tuvo la experiencia con alguna otra herramienta integrada, el CodeWarrior no les va a resultar difícil, pero si es la primera vez que ingresan al mundo de un microcontrolador, resultará complicado utilizar el CodeWarrior. Para el ámbito educativo lo que tenemos es el EduKit 08, que es una plataforma de trabajo didáctica muy interesante que veremos en otro seminario. No es el objeto de este seminario en particular, pero este kit didáctico permite trabajar con microcontroladores de la familia Freescale desde los 8 bits a los 32 bits en un ambiente bastante controlado, lo que permite tanto al alumno como al docente trabajar tranquilos sin tener que cablear algo en forma muy especial. Y además todo funciona. Eso es lo interesante que tiene el entorno, el kit, ya que permite hacer prácticas de muchísimos periféricos, como por ejemplo display inteligentes, display de 7 segmentos, comunicaciones seriales, comunicaciones en red. Ahí vemos las borneras, si se llega a ver las borneritas para las comunicaciones en red. Entonces permite, digamos, una cantidad de prácticas muy interesantes que no se pueden lograr con otras herramientas más profesionales. Esta herramienta está básicamente orientada a trabajar con el ámbito educativo. Bien. Soporte, van a encontrar soporte tanto en la página de Freescale de esta familia como en nuestra propia página www.edudevices.com.ar. Ahí van a encontrar notas de aplicaciones. Los invitamos a que ustedes bajen todas las notas de aplicaciones que hay disponibles para esta familia. Hay boletines técnicos, hay software que se pueden bajar y que ya está corriendo. Hay una cantidad de información muy interesante. Que bueno, invito a ustedes a que lo puedan chequear y bajen, que está disponible en forma gratuita sin ningún tipo de restricción. Bien, ahora pasamos a la familia HC9S08. Perdón, esta familia fue concebida con la idea de, a diferencia de la familia 908, con la idea de ser extremadamente conservadora de energía. O sea, es una familia que
está pensada para tener bajo consumo. Si bien tiene más alta performance que la 908 desde el punto de vista de que tiene más velocidad y mayores prestaciones que la 908, el punto más fuerte de esta familia es realmente el bajo consumo. Es una familia que ha sido pensada realmente desde cero para obtener la mayor duración de pilas y baterías. Bien, vamos a comparar un poco la familia 9S08 con la familia 908. Vamos a ver las ventajas y las diferencias que hay entre una y otra. La primera cosa importante que tenemos que destacar es que esta familia fue pensada para ser 100% compatible con la familia 908. Por lo tanto, y fíjense qué interesante que es esto, yo tengo compatibilidad retroactiva, o sea que también esta familia 9S08 es compatible con la familia 705. Lo que sí voy a encontrar es que va a haber diferencias en cuanto a las prestaciones, o sea, el software que yo migre de la 705 directamente a la 9S08 va a tener primero algún tipo de corrección mínima, pero va a tener algún tipo de corrección, y por otro lado voy a encontrar que las prestaciones de velocidad son mayores, y por lo tanto voy a tener que tener en cuenta eso, porque muchas veces cuando hago demoras por software o algún otro tipo de mecanismo o algoritmo que impliquen demoras hechas por software, voy a encontrar grandes diferencias porque esta familia es muy veloz. Entonces, aunque el código sea 100% compatible, las velocidades de ejecución son bastante diferentes. En rigor a la verdad, la familia 9S08 es muy rápida con respecto a la familia 705. Bien, en este caso, por ejemplo, en el segundo punto que estamos viendo aquí, es 2,5 veces más rápida que la familia 908. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ciclos de clock de 50 nanosegundos con respecto a los 125 nanosegundos que tenía en la familia 908. Otra cosa interesante que tiene esta familia es que incorpora un módulo BDM completo a un solo hilo. Para el que no trabajó tanto con la familia 908 ni con la 9S08, de lo que estoy hablando ahora va a ser difícil que lo entiendan, pero para aquellos que hayan trabajado con 908, el 908 fue una excelente familia desde el punto de vista de haber incorporado el modo monitor, el MOM08, que permitía a mí trabajar en un modo de emulación muy interesante donde el propio chip era el emulador. Ahora, esa emulación la hacía a través de un programa que estaba depositado en una memoria ROM. En el caso del módulo BDM que posee la familia 9S08, esa prestación, ese debugger, lo tiene implícito ya en la propia familia 9S08. ¿Cómo? A través de un módulo específico que se llama BDM, que es como si fuera una especie de microcontrolador chiquito, miniatura, no es exactamente eso, pero para que se entienda, que toma la responsabilidad del control del debugging del microcontrolador. Esto es muy distinto a correr el modo monitor 08 en los 908, donde el propio CPU era el responsable de correr ese modo. Aquí no hay responsabilidad del CPU S08, sino hay responsabilidad del módulo BDM. Esto es muy importante, ya que me permite a mí trabajar con muchísimas ventajas con respecto al modo monitor. Ya en las próximas filminas vamos a ver las ventajas que eso implica. La tecnología de esta familia es de 0.25 de micrón y aún más chica, lo que me implica a mí una baja de costos muy importante. O sea, por eso esta familia tiene mucha competitividad con respecto a la familia 908, porque se pueden producir más cantidad de chips por unidad de producción, o sea, por wafer. Esto implica que, tanto para Freescale como para el usuario, los costos de estos dispositivos van a ser menores. La otra cosa interesante que tiene esta familia es que la grabación y el borrado de la flash se hace por máquinas de estado versus las rutinas que había en ROM en la familia 908.
La máquina de estado es algo muy interesante porque me permite a mí tener un control muy fino de lo que está pasando con la memoria flash. En la familia 908 yo invocaba las rutinas ROM para grabar la memoria flash, para usar la memoria flash como si fuera de cuadrado PROM, y perdía el control. O sea, mientras estaba en el proceso de grabación, yo no tenía control, no tenía ningún tipo de feedback de lo que estaba pasando. En el caso de la familia 9S08, a través de tener esta máquina de estados, lo que yo puedo tener es un control muy fino de dónde está la grabación, dónde quedó, y si hay algún tipo de error, también puedo inferir ese tipo de error y puedo actuar en consecuencia. Y el punto más destacable también de esta familia es obviamente el bajo consumo. Ese bajo consumo se consigue a través de la flexibilidad que tiene esta familia en los distintos modos de stop. O sea, no tiene solamente un solo modo de stop, sino que tiene 3 modos de stop, donde de alguna forma, a través de registros, yo puedo configurar el microcontrolador para que tenga el más bajo consumo según el tipo de aplicación a la que quiero utilizar. Bien, vamos a ver un poco las características más destacadas que tiene esta familia en números. La alimentación de esta familia va desde 1.8 volt, o sea, lo que serían 2 pilas alcalinas totalmente gastadas. Esto es algo muy interesante, permite utilizar a la batería, a la pila, al máximo posible, hasta 3,6 volts. O sea, hay una familia, esta familia se divide a su vez en 2 subfamilias. Una que es de baja tensión, que va desde los 1.8 volt a los 3.6 volt, y otra familia que es para dispositivos de 5 volt, donde arranca con una tensión mínima de 2.7 volt y va hasta los 5 volt. ¿Por qué se hizo esta división? Básicamente para mejorar la inmunidad a ruido en las familias de bajo consumo. En el ambiente industrial es muy importante tener mucha inmunidad al ruido y solamente se logra esa inmunidad al ruido con familias de 5 volt y no con familias de 3.6 volt. Es muy difícil tener muy buena inmunidad al ruido, no digo que no sean inmunes al ruido, pero es muy difícil tener inmunidad al ruido cuando la familia es de 3.6 volt, ya que la diferencia entre el nivel de 1 y el nivel de 0 volt es muy exigua y eso implica que cualquier ruido externo puede ser interpretado como un estado distinto, ¿no es cierto? Bien, en el caso del CPU, a diferencia del 908, el CPU puede correr hasta 40 MHz, lo cual es algo buenísimo desde el punto de vista de que, si recordamos, el CPU en la familia 908 solamente puede correr a la velocidad de lo que corre el bus, o sea que puede correr solamente a 8 MHz como velocidad máxima. En el caso del 9S08 tenemos una gran diferencia entre lo que es el CPU y lo que es la velocidad de bus. Divide por 2 a lo que es la velocidad del CPU y la velocidad del bus. Y en el caso de trabajar con 1.8 volt estamos trabajando con velocidades altas de 8 MHz que son comparables con la familia 908. Fíjense una cosa aquí que está en el slide, que es el modo Power Down de 20 nanoamperes. Este modo es realmente impresionante. El consumo es, les diría, comparable a la pérdida de un capacitor cerámico que tiene por drenaje típico un capacitor cerámico. O sea que eso es el consumo de 20 nanoamperes. Obviamente ese consumo en particular, lo vamos a ver en los próximos slides, es una condición muy particular del microcontrolador y no tan práctica. Vamos a ver que esa condición de 20 nanoamperes no es una condición tremendamente práctica. Es una condición que se puede utilizar en ciertos casos específicos. El modo más práctico de bajo consumo que dispone esta familia es lo que se llama el modo de auto wake up o el modo de stop 3, que es un modo donde a mí me permite configurar el micro para un consumo de 700 nanoamperes promedio. A lo sumo en algunos dispositivos llego al microampere de consumo, lo cual es una notoria ventaja con respecto a la familia 908. Otra de las cosas interesantes que tiene esta familia
es la cantidad múltiple, o sea, los múltiples periféricos que tiene de comunicación. O sea, las familias vienen dotadas todas con alguna UART, con algún módulo de CPI, con algún módulo de I²C, y además muchos de estos dispositivos tienen muchísimos timers. O sea, vienen con más de un módulo timer, por más chiquito que sea, por más pocos pines que tenga el microcontrolador. Otra cosa interesante es los conversores AD. En el caso de la familia 908 llegábamos con una resolución máxima de 10 bits. En esta familia tenemos por default, o sea, por defecto, 10 bits de resolución y llegamos a micros que tienen 12 bits de resolución. Muchos de los actuales micros que están de los dispositivos que tenemos en esta familia tienen ya 12 bits de resolución y además funcionan con tensiones tan bajas como 1.8 volt, lo cual es muy interesante a la hora de aprovechar al máximo aplicaciones portátiles con pilas o con baterías. Todas estas familias también incorporan osciladores internos, los que se llaman ICG o ICS. Son osciladores internos que tienen una precisión del orden del 2%, vienen ajustados de fábrica y además se pueden ajustar a través de registros en flash y en RAM que me permiten a mí configurar el micro, o sea, la velocidad del microcontrolador y ajustarla a una velocidad lo más parecida posible a la velocidad planeada o especificada. Esa tolerancia en el tiempo, en todo el rango de temperatura y en el tiempo se mantiene en el 2%, lo cual lo habilita mucho estos dispositivos a trabajar con distintos módulos, como por ejemplo módulos de PWM, módulos de timers, módulos de comunicaciones seriales, y es realmente aconsejable utilizar ahí los osciladores internos porque me ahorra un cristal y además son mucho más inmunes al ruido externo. También tenemos distintas configuraciones de clocks, como por ejemplo por enganche de fase o enganches de frecuencia. Tenemos supervisores de tensión, reguladores de tensión internos para las familias de baja tensión, Keyboard Interrupt, que es un módulo muy interesante que me permite generar interrupciones a partir de pines para utilizarlos en teclados, dispositivos de pocos pines, de 8, 16 o 20 pines, dispositivos de más pines, como de 32, 44, hasta 80 pines, y disponemos de un módulo de debug no intrusivo a un solo hilo, que me permite a mí generar un debugging muy interesante porque me permite, por ejemplo, generar breakpoints o puntos de paradas muy particulares a partir de condiciones específicas de ciertos registros. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos acostumbrados a utilizar en cualquier microcontrolador lo que se llama el run mode o el modo de usuario, el modo donde nosotros normalmente cargamos nuestro programa lee la dirección de nuestro vector de reset y a partir de ahí comienza en la dirección que nos indica el vector de reset y empieza a ejecutar nuestro programa. Esto es el modo normal, el modo de cualquier microcontrolador. Nosotros a través de un solo pin que tiene el microcontrolador, que se llama BKGD, podemos activar lo que se llama el modo background. El modo background o Active Background Mode es un modo muy particular, en cierta forma parecido al modo monitor de los 908, pero muchísimo más poderoso, ya que como habíamos dicho antes, este modo en particular me permite a mí trabajar con un control muy grande entre el APC, entre mi herramienta de desarrollo, de debugging, y el microcontrolador. Me permite a mí, por ejemplo, observar registros, me permite correr en tiempo real un programa y pararlo en una posición determinada, me permite lo que se llaman watch point, o sea, poder mirar un punto determinado de la memoria sin afectar el funcionamiento del microcontrolador. Las formas de ponerlo en modo monitor son varias, aquí vemos varias, no las voy a explicar todas, pero básicamente se puede mover un pin en particular a través de una herramienta, la herramienta propiamente dicho lo hace, en realidad. Las herramientas como el RCPOT o como el USB Multilink, que vamos a ver después más adelante, permiten hacer este tipo de trabajos. O bien puedo colocar
al microcontrolador en modo background a través de una instrucción específica que tiene el set de instrucciones que me permite a mí por default, o sea por defecto, poner al micro en el modo background. Esto es muy interesante cuando yo quiero en algún punto determinado tomar un control determinado del microcontrolador a través de una herramienta. Tipos de comandos que vamos a tener van a ser comandos de depuración intrusivos y comandos de depuración no intrusivos. En el caso de los que sean intrusivos, van a estar afectados específicamente al modo activo de background, y los comandos intrusivos son aquellos que tienen que ver con afectar el funcionamiento del microcontrolador, o sea que pueden alterar el funcionamiento del microcontrolador. En este caso, por ejemplo, mirar un registro propio del CPU o bien generar un breakpoint, me van a generar una interrupción en la ejecución del tiempo real, por lo cual cuando se genere este evento en particular no voy a estar corriendo en tiempo real. En el caso de los no intrusivos, ya sí ahí puedo decir que absolutamente es tiempo real, porque el programa va a estar corriendo permanentemente y yo voy a poder, por ejemplo, mirar una posición de memoria, de RAM, por ejemplo, o de flash, y evaluar cómo evoluciona esa posición de memoria mientras el programa está corriendo, o sea, mientras el programa está corriendo para el usuario y está en tiempo real. Bien, aquí, bueno, es un poco la explicación que di anteriormente en este slide, y tenemos dos modos, dos grandes modos de bajo consumo. Uno es el modo wait, el modo típico de espera que tienen la mayoría de los microcontroladores del mercado. En este modo wait lo que se hace es desconectar, sacarle el clock al CPU, y al sacarle el clock al CPU y que todos los demás módulos tengan su clock, me va a permitir tener un menor consumo, ya que el CPU generalmente es el módulo que más consume, pero el microcontrolador va a seguir corriendo, o sea, lo que significa que los demás módulos van a seguir corriendo, van a estar operativos. Por ejemplo, un timer va a seguir corriendo, un conversor AD va a seguir corriendo y convirtiendo, y me va a permitir a mí interrumpir al CPU, o sea, despertarlo al CPU, traerlo sacarlo de ese modo wait a través de este tipo de módulos que están corriendo en tiempo real. O sea, un timer que llega al final de su cuenta va a permitir despertar el CPU y me va a permitir a mí volver a tomar el control del microcontrolador y ejecutar el programa. Mientras tanto, mientras está en este modo wait, el micro tiene un consumo muy bajo, no extremadamente bajo, porque ya que no es el consumo más bajo de todo el microcontrolador. En los modos stop, ahí sí la cosa cambia. En el modo stop lo que yo voy a hacer es paralizar todo tipo de clocks hacia los periféricos y por supuesto al CPU también, y eso va a permitir que yo esté con un consumo extremadamente bajo. Solamente voy a habilitar ciertas condiciones, ciertos registros que me van a permitir despertar de ese modo stop, y según como yo configure ese modo stop voy a tener distinta gradualidad de consumos. Vamos a verlo en el próximo slide. En este slide vamos a ver que tenemos tres modos de consumo: el stop 1, el stop 2 y el stop 3. Como se ve en este slide, el stop 1 es el menos práctico, es el que menos consume. Fíjense que tiene 20 nanoamperes de consumo, es realmente muy bajo el consumo, pero ¿cuál es el precio que pago? El precio que pago, si se fijan aquí, es que prácticamente tengo desconectada la RAM, tengo desconectado el acceso a la flash, tengo desconectado el módulo de clock, tengo deshabilitado los conversores AD, tengo deshabilitado el keyboard interrupt, o sea que tengo una gran cantidad de cosas desconectadas. Lo único que tengo presente y activo es el pin de reset, o sea la línea de reset. Esto es muy práctico cuando yo quiero poner este microcontrolador en un modo tan catatónico, tan paralizado, que es prácticamente como si lo hubiera desconectado, o sea, como si no lo hubiera alimentado. Prácticamente este modo reemplaza la llave de encendido. Entonces, con un pulsador externo conectado a la línea de reset,
al pulsar ese pulsador, lo que voy a lograr es despertar el microcontrolador del estado de stop 1 y por lo tanto voy a volverlo a la vida. Entonces, en las aplicaciones donde yo pueda utilizar este tipo de esquema, va a ser muy útil utilizar el stop 1. En otro tipo de aplicaciones, este tipo de stop 1 no es el más práctico. El más práctico de todos los estados de stop es, a mi juicio y en realidad a la de muchos diseñadores, es el stop 3, que me permite tener gran funcionalidad del microcontrolador, o sea, tener casi todos los dispositivos funcionando o cuasi funcionando, y tener un consumo muy aceptable, ya que andamos en el orden de los 700 a 1 microampere de consumo, por ejemplo, con el oscilador de timer, con un timer llamado RTI, que se llama Real Timer Interrupt, y me permite a mí, por ejemplo, generar una interrupción cada 1 milisegundo y despertar al micro de ese estado de bajo consumo, y con ello, bueno, tener una forma práctica de tener la mayor cantidad del tiempo posible al microcontrolador en bajo consumo y con ello extender la vida útil de las baterías. Bien. Un tema importante para destacar antes de hablar de los distintos dispositivos disponibles de la familia 908, perdón, es que para el cálculo en bajo consumo existen unas tablas, unos ábacos que se pueden bajar de Freescale Semiconductor, de la página www.freescalesemiconductor.com, donde ustedes pueden bajar unos ábacos que le permiten calcular el consumo de las baterías a partir de un gráfico muy interesante, muy lindo, que me permite a mí introducir el tipo de baterías que estoy utilizando, la tecnología, qué tamaño de batería es, o sea, si es AA, AAA o lo que fuere, y los distintos modos de funcionamiento que tengo en el microcontrolador, o sea, qué porcentaje de mi tiempo de ejecución del microcontrolador estoy en stop 1, qué porcentaje estoy en stop 3, qué porcentaje estoy en activo. En función de ese tipo de preguntas, es un entorno gráfico muy interesante que me permite a mí llenar ese cuestionario y automáticamente me calcula la vida útil de la batería. Algo muy muy interesante para cuando uno tiene que hacer aplicaciones de extremado bajo consumo y dice, bueno, ¿cuánto me va a durar la pila? O sea, ¿qué tiempo va a durar la pila? Bueno, a partir de ese ábaco me permite a mí facilitar el cálculo de lo que va a durar una pila en distintos modos de funcionamiento del microcontrolador. Bien, pasemos ahora a este slide. Vamos a ver aquí que esto es una familia, por ejemplo, aquí tenemos dos miembros de la familia de 3.6 volt. Estas son familias de extremadamente bajo consumo, o sea, las familias de 3.6 volt siempre tienen mucho menos consumo que las familias de 5 volt. A igualdad de periféricos, a igualdad de puertos, a igualdad de pines, la familia de 3,6 volt siempre va a consumir menos que la familia de 5 volt. Esto es así debido al tipo de tecnología que se utiliza internamente en el chip. En esa familia, digamos, uno de los primeros microcontroladores que apareció, primeros dispositivos de esa familia, es el GB60 o GB32, que era un microcontrolador, o que es un microcontrolador de muchos puertos, y tiene muchos puertos I/O, digamos, y además viene dotado con 2 puertos seriales, viene dotado con un canal SPI, o sea, con un módulo SPI, con un canal de I²C, y obviamente mucha memoria flash, o sea, el dispositivo está pensado para tener mucha memoria flash y mucha memoria RAM. Son de los dispositivos grandes, ¿no? Otro dispositivo un poco más chico en cantidad de pines es la familia GT, que ya vienen encapsulados mucho más chicos, por ejemplo de 44 pines, y también vemos que es muy similar en características a la familia GB. De la familia de 5 volt, un pequeñín, un chiquitín muy, muy interesante, un micro muy chico, de pocos pines, es el QD4 o QD2, que disponen de 4K o de 2K de memoria flash y que están orientados a 5 volt. Estos microcontroladores, para aquellos que hayan trabajado con
el HC908, verán que es similar en disposición y en cantidad de periféricos a la familia Q, o sea, la familia HC908Q, y entonces eso me permite a mí migrar de la familia 908 a la familia 9S08 sin mucho trauma, digamos, sin mucho problema. Un dispositivo también interesante, que ya tiene su tiempo en el mercado, es el QG8 o QG4. Es un micro de 3.6 volt, de 16 pines, que como cosa interesante viene con un puerto SSI completo. Me permite, por ejemplo, implementar una red 485 o 422 con un micro de 16 pines. Todos tienen adentro, cualquier micro de esta familia tiene el BDM incorporado. Esa es una de las preguntas que generalmente me hacen. Cualquiera de estos chips ya viene con el, ya sea de 8 pines o de 64 o de 80 pines, vienen con su BDM incorporado, lo cual permite, después vamos a ver, con una herramienta de muy pocos hilos, conectarme al microcontrolador y debuguear en tiempo real. Bien. Dispositivos más específicos tenemos, por ejemplo, como el SH32, que viene en distintos encapsulados y viene en distintas capacidades de memoria. Tenemos desde 32K hasta 4K de memoria flash. En este caso, fíjense que es un micro que tiene una SSI, una SPI, una I²C, y es un micro muy interesante porque reemplaza en muchísimas aplicaciones a muchas familias, muchos dispositivos, perdón, de la familia 908. Entonces, para aquel que pregunta cómo puedo migrar de la familia 908 a la familia 9S08, la familia SH es una familia muy recomendada para la migración. Viene en formato DIP también, o sea, hay dispositivos en este formato DIP, lo que permite, para aquellos que no están habituados al montaje superficial, pueden trabajar en este tipo de formatos que son sencillos, que se pueden remover por zócalos. Una aclaración importante que tengo que hacer a esta altura es que la tendencia es trabajar con montaje superficial porque ya no se necesita remover el microcontrolador de la placa. Los microcontroladores modernos permiten grabar, permiten emular, permiten hacer un montón de cosas sobre el propio micro montado en la placa. O sea, no hay que retirar el microcontrolador de la placa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si uno hace un diseño dentro de todo teniendo en cuenta ese aspecto, logra tener una aplicación muy sencilla para la actualización frecuente. O sea, por ejemplo, para actualizar un control industrial en el propio campo de trabajo. De otra forma, lo que tendríamos que hacer es abrir el dispositivo, remover el dispositivo, y eso implica todo una tarea que era permitida y entendible cuando uno tenía un dispositivo OTP. Pero en líneas flash ya eso es una antigüedad, y les sugiero a todos los que me están escuchando en este momento que vayan pensando en esa migración, o sea, en trabajar con el potencial de incorporar un microcontrolador en su propia placa y no removerlo. El hecho de no removerlo me implica a mí un montón de ventajas, desde ganar espacio en el circuito impreso, porque los encapsulados ahora de los microcontroladores son más chicos, hasta la posibilidad, como decía antes, de actualizarlo en circuito, lo cual da una velocidad muy rápida y una respuesta muy rápida ante el cliente cuando nosotros implementamos aplicaciones de este tipo. Bien, otro dispositivo muy interesante a nivel industrial es el AW60, que es el micro más grande de esta gama. Viene hasta en 8K de mínimo y va pasando por 32 y 16K. Es un micro que tiene muchísimas patas, muchísimos pines, es para 5 volt, es un micro orientado al ámbito industrial. Si se fijan, tiene 2 puertos seriales, un puerto SPI, un puerto I²C, conversor AD de 10 bits de 16 canales, muchos timers y muchos puertos de entrada y salida. O sea, tiene hasta 56 puertos de entrada y salida. Es algo muy interesante porque
es un micro que se utiliza mucho en el ámbito industrial. Por lo menos aquí en Argentina se utiliza mucho y yo calculo que en el mundo también es un micro que es bastante utilizado. Bien, pasamos a los micros más específicos, como por ejemplo para control de display, LCD, de los que se llaman displays no inteligentes o bobos, los displays de segmentos o gráficos. Este microcontrolador permite manejar hasta 296 segmentos. Es un microcontrolador que ya viene con el módulo de manejo y de refresco de los displays LCD bobos. Esto implica que desde el punto de vista del software y desde el punto de vista del programador no tengo que implementar ninguna rutina, ningún tipo de subrutina o de algoritmo para el barrido de los displays. O sea que el barrido del display es automático, es un módulo más, y con configurar ciertos registros que ya tiene el módulo, me permite a mí manejar en forma transparente un display de los denominados bobos, sin tener que utilizar capacidad del CPU. Esto es muy importante porque me permite ahorrar costos muy importantes en aplicaciones de bajo costo, como por ejemplo aplicaciones donde tengo un indicador de temperatura o un indicador de datos físicos que usan display de bajo costo, como los displays caracterizados. Bueno, yo lo puedo manejar con este tipo de microcontroladores. Otro miembro de esa familia es el LL64, que es muy parecido, con la diferencia que ya es un microcontrolador orientado al muy bajo consumo, tiene 3.6 volts de alimentación, y es muy parecido al LG32, pero tiene destacado el consumo. Realmente el consumo es extremadamente bajo. Bien. A esta familia se le agregan, por ejemplo, el MP16, que es un microcontrolador orientado al control de motores. Específicamente tiene, aquí vemos, timers que están orientados al control de motores. Por ejemplo, yo puedo manejar un motor con un puente trifásico, con 6 canales de PWM. Puedo manejar tanto la pata alta, o sea, el transistor alto, como el transistor bajo de un puente H, de un triple puente H, y eso a mí me permite, por ejemplo, controlar un motor trifásico por PWM. Un micro muy interesante que es muy utilizado en lo que es control de motores en forma inteligente, ¿no? Bien, en el caso de el JM60, como vimos anteriormente con Roberto, con el ingeniero Roberto Simone, es miembro de la familia USB. En este caso, el JM60 es el micro más grande de esta familia 9C08, y es un micro que, bueno, que está orientado específicamente a trabajar con USB. Tiene 2 puertos del tipo SSI, o sea, WART, además del mismo módulo de USB, lo cual me permite utilizar este microcontrolador en muchísimas aplicaciones industriales o cuasi industriales. Por ejemplo, una de las aplicaciones del JM60 es un recolector de datos. Por ejemplo, trabajar para recolectar datos, o bien para comunicar una interfase, por ejemplo, un módem, a través de un puerto serial, y a través del puerto USB manejarlo por la PC. Hay aplicaciones muy grandes de este microcontrolador, que es un micro que viene también en distintos tipos de encapsulados, y hay hasta encapsulados de 64 pines, lo cual me permite manejar muchísimos puertos de entrada y salida. La familia, para redondear, tiene más de 40 dispositivos distintos con distintos tipos de encapsulados, lo que hace que en la práctica el usuario pueda elegir el que más se adapte a su aplicación. Bien. Para ir terminando con esta familia 9C08, las herramientas disponibles. En este caso vamos a ver que también disponemos del EduKit para la parte didáctica. El EduKit fue pensado para trabajar como una plataforma didáctica entre el mundo de los 8 bits hasta los 32 bits. Por lo tanto, con remover solamente esta placa que vemos aquí, que se llama placa plugin AW, esta placa me va a permitir a mí personalizar
la plataforma de trabajo de 908, que normalmente el EduKit sale de fábrica orientado para trabajar con 908, me va a permitir a mí, removiendo esa placa y poniendo la placa plugin AW, trabajar con el AW60, que es uno de los micros más grandes de esta familia y que me va a permitir a mí, por ejemplo, hacer todas las prácticas que habíamos hecho con 908, pero hacerlas ahora con 9S08. Las ventajas son enormes, porque vamos a ver que va a tener mucho más velocidad, que vamos a ir a una familia más moderna, que vamos a poder trabajar no solamente en Assembler, como también trabajábamos en 908 y también trabajábamos en C en 908, sino que aquí voy a poder sacarle mucho el jugo al C, porque al tener muchísima velocidad el microcontrolador va a permitir ejecutar rutinas prácticamente a velocidades que uno no se daría cuenta que el código está hecho en C. Para las herramientas, digamos, como herramientas profesionales, nosotros disponemos del RCPod, que es un desarrollo de UDevices, y el RCPod sería similar al USB Multilink, que es una herramienta oficial desarrollada por P&E Microcontrollers, Microsystem, perdón. P&E es, digamos, así como el estándar de herramientas de la familia de Freescale. Nuestras herramientas, el RCPod, el EduKit, el Eval y cualquier otra herramienta que nosotros disponemos en el sitio web de UDevices, están homologadas por Freescale, así que son herramientas que pueden tranquilamente correr con todos los entornos de Freescale y hay una garantía en ellos, ya que están reconocidas por Freescale como herramientas útiles para trabajar con estos microcontroladores. Bien, como entorno de trabajo aquí ya no tenemos más el WinIDE, aquí lo que tenemos es el CodeWarrior, no hay opción de un WinIDE. Mucha gente me pregunta si hay opción de tener un WinIDE. No hay opción, por lo menos gratuita, de un WinIDE. Sí existe un WinIDE en la página de P&E, que es www.pmicro.com. Si uno va a la página de P&E, lo que sí va a encontrar es la posibilidad de comprar un entorno que ellos han desarrollado hace un tiempo, que es el WinIDE para el 9S08 y que me permite trabajar tanto en Assembler como en C. Es interesante, es un entorno muy lindo porque es sencillo de manejar, pero hoy por hoy está disponible en forma gratuita el CodeWarrior y si uno se acostumbra a trabajar con el CodeWarrior, yo sugiero trabajar con este entorno y no con el WinIDE, digamos, para esta familia en particular. Bien. Esto lo vamos a pasar rapidísimo para aquellos que hayan estado presentes en el seminario que dio el ingeniero Roberto Simone, socio cofundador de UDevices. Es una herramienta, un kit muy práctico que permite introducir al usuario al mundo del USB y para aquellos que hayan asistido pudieron comprobar que la plaqueta permite trabajar en forma muy fácil, muy amena, una aplicación USB, además viene con muchísima información que me permite, con un curso muy didáctico elaborado por Roberto, con prácticas, con teoría y con aplicaciones avanzadas para aquellos que hayan ya terminado toda la etapa inicial de aprendizaje. Bueno, permite también avanzar en el grado de comprensión y de aplicación, y eso, bueno, viene todo en el mismo entorno de la plaquita esta en particular. Bien, ahora vamos a pasar a la familia HC12 y HCS12X. Esta familia es una familia de 16 bits. Algunas preguntitas que tenemos antes de pasar a una familia ya de 16 bits, que ya sería bastante distinto. Sí. Preguntan aproximadamente el precio de las herramientas para trabajar con los HCS08. Bien,
Es mucho más económico. Lo que van a encontrar aquellos que trabajaron con 908, la familia Flashpot, por ejemplo, la herramienta Flashpot que servía para los 908, estaba en el orden de los $180. En el caso de la 9S08, el RS-Pod, por ejemplo, la herramienta que tenemos nosotros, que tiene EduDevices, el RS-Pod vale $79. O sea que es mucho más económico, lo que vamos a encontrar es que es más económico. ¿Está? Y además van a encontrar que la forma de trabajar con ese tipo de herramientas es más simpático que la 908, ya que lo que suele pasar es que tiene, a ver, voy a volver un poco atrás en los slides para que se vea el conector, ¿no? Disculpen la desprolijidad. En el caso del 9S08, aquí lo que estamos viendo es el conector BDM. Este conector a mí me permite conectar la herramienta de debugging al micro. O sea, yo tengo el micro aquí en esta placa, por ejemplo, hay un JM60, y con un conector de 6 pines, yo conecto con un cable plano una herramienta, que en este caso voy a mostrar la herramienta, esta en particular, que tiene un cable plano muy chiquito, me permite a mí trabajar directamente con el micro bajo desarrollo. Y a través de una conexión USB me permite no solo conectarlo con la máquina y debuguear con la máquina, sino que además alimentar la aplicación. O sea que a través de la propia alimentación de USB, en el caso del RC-Pod, me permite alimentar la aplicación. O sea, yo tengo unos jumpers aquí que puedo configurar para que la propia herramienta también alimente la aplicación. En el caso del USB Multilink, no es así. El USB Multilink no tiene por default, o sea, por defecto, la posibilidad de alimentar la aplicación. O sea, yo tengo que alimentar mi propia aplicación. En el caso del RC-Pod, lo que nosotros hicimos es darle una utilidad mayor para cuando alguien está programando microcontroladores y no tiene a mano una fuente de alimentación. Entonces, en este caso el RC-Pod es mucho más práctico para, por ejemplo, tareas de producción. Obviamente el RC-Pod también es una herramienta de emulación en tiempo real. De hecho, funciona como una herramienta de tiempo real. ¿Se entiende más o menos la respuesta? Sí, 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 perfecto. Y una más, en cuanto en los micros, los S08, preguntan si en el modo Stop 1 no se puede despertarlo con una interrupción externa. En el Stop 1 no. Lamentablemente es un estado bastante cretino, por decirlo así. O sea, es bastante malo, bastante poco amigable. La única posibilidad que tenés es de moverle el pin de reset. Si vos movés el pin de reset y esto se mueve a partir de un tema de hardware, ¿no? O sea, de que aparezcan 5 volt en el pin de reset, o 3,6, ¿no? En el caso de que el micro sea 3,6, que aparezca esa tensión en el pin de reset, en realidad se resetea a partir de estado bajo. En realidad uno está con 5 volt o con 3,6 y lo que uno hace es forzar esa patita al estado bajo, y cuando el micro ve que se forzó ese flanco, automáticamente el micro sale de ese stop 1. O sea que desde el punto de vista práctico no es el estado más práctico, pero sí es el que tiene menor consumo posible. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora, si bien no queda mucho tiempo, pero puede continuar con Bárbaro. los HT12. Voy a ser más rápido con las HC12 y con 32 voy a ser más rápido. Bien, HC12. Vamos a ver un poco de dónde viene el HC12. El HC12 es un micro de 16 bits que deriva originalmente del HC11 y que, si uno hace un poco más de historia, deriva del microprocesador, o sea, no cuando era microcontrolador, sino cuando era microprocesador, el 6809. O sea, del abuelito, estamos hablando, el 6809 es un micro que apareció, un microprocesador que apareció por los años 70. En el caso de la familia HC11, es una familia que apareció por los años 70 y pico. Yo diría casi cerca de los 80.
esa familia era una familia de 8 bits, pero que tenía una estructura muy interesante que me permitía migrar a los 16 bits, o sea, permitía trabajar al microcontrolador por las instrucciones que tenía internas, como si fuera un microcontrolador de 16 bits. Si bien el ancho de palabra interno del microcontrolador era de 8 bits, a mí me permitía concatenar registros e instrucciones para que el micro pareciera de 16 bits. La migración natural fue el HC12. El HC12 es la evolución del HC11. Así como el HC05 fue el papá del HC08, o sea, de lo que es la 908, y a su vez aparece la familia 9C08 que vemos en el slide. En el caso del HC12, su antecesor fue el HC11. Bien, rápidamente vamos a ver las diferencias que hay entre una familia y otra. El LHC11 fue un CPU de 8 bits con instrucciones que me permitían trabajar con 16 bits. Fue el primero en implementar una capacidad de memoria de 512 KB de EEPROM. Podía trabajar en el modo single chip y en el modo expandido. Cuando yo digo single chip es el modo donde el chip trabaja como un microcontrolador, o sea que los pines son solamente de puertos de entradas y salidas. En el modo expandido, el microcontrolador deja de tener puertos de entrada y salida para tener puertos del tipo I/O, o sea, en realidad lo que tiene son bases de datos y bases de direcciones, o sea, aparece el bus de datos y aparece el bus de direcciones. Esto es muy útil cuando yo configuro memoria externa. O sea, ahí el microcontrolador puede trabajar más que como un microcontrolador, como un microprocesador. ¿Está? Hecha esa diferencia, esa familia podía trabajar en esos dos modos. No es casual que muchos diseños de hace unos cuantos años tengan memoria externa en la placa, manejada de esta forma. La familia venía equipada con OTP-ROM desde 4K hasta 48K, con bastante RAM para esa época, venía hasta 2K de RAM, corría a una velocidad de bus de 4 MHz, no muy alta, pero bueno, para esa época era interesante. Tenía periféricos muy robustos, que eran de origen industrial, y muchos conversores AD, muchos timers, muchos módulos específicos para el ámbito industrial. Cabe hacer una acotación aquí que es importante hacerla en este momento. Las familias de 16 bits de Freescale en particular están muy orientadas al ámbito automotivo y al ámbito industrial. Son familias que se usan mucho en el ámbito industrial y en el ámbito del automóvil. No van a encontrar HC12 en otro ámbito. ¿Por qué? Porque son micros bastante más caros en relación a la prestación que tienen que a un 8 bit o a un 32 bit. Entonces, ¿dónde están aconsejados estos micros? Estos micros están aconsejados en aplicaciones muy robustas industriales, donde yo necesito tener periféricos muy especiales, muy robustos y condiciones de ambiente muy particulares que hagan que este microcontrolador sea la opción adecuada. No es recomendable utilizar estas familias en ámbitos más comerciales, o sea, en ámbitos que no tengan que ver con un ámbito industrial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que los costos involucrados son más altos. Bien, la familia HC12 fue una evolución de la familia HC11, ya es un micro de 16 bits puramente, o sea, ya tiene palabras de 16 bits. Hay una migración directa entre HC11 y HC12, es código compatible. No es pin a pin compatible, pero sí es código compatible. Incorpora EEPROM borrable al byte, incorpora mucha memoria RAM, incorpora mucha memoria flash, o sea, ya esta es una familia flash. Puede direccionar hasta 5 MB de memoria externa. Este microcontrolador también puede trabajar en el modo single chip o modo expandido.
incorpora un BDM muy potente. El BDM que tiene esta familia es el BDM que tiene la familia 9S08. O sea, que no nos llame la atención que la misma herramienta que utilizamos, como el USB Multilink, por ejemplo, que utilizamos para programar el 9S08, se pueda utilizar en la programación de HC12. La familia HCS12 es aún una versión más mejorada, o sea, aún más mejorada de la familia HC12 y del HC11. En este caso, como destacable, lo que vamos a poner es que tiene mucha más cantidad de RAM, mucha más cantidad de flash, tiene un BDM con muchas mejoras, que es muy similar, o sea, es similar igual al que tiene el 9S08 o el que tiene la Callfile V1, que ahora lo vamos a ver a continuación. Corre hasta una velocidad de 25 MHz de velocidad de bus y tiene muchísimos periféricos. Tiene periféricos de CAM, SPI, cuadrado C, y además está hecho en una tecnología muy moderna de punto 25 de micrón, lo que hace que lo haga un micro muy actual y un micro que dentro de su target de lo que es el ámbito industrial es un micro que tiene buen nivel de precios, o sea que es un micro muy competitivo. Lo que pasa es que si uno lo saca del ámbito industrial, evidentemente es un micro más caro. ¿Dónde está ubicada la familia S12 y S12X? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la familia S12X? La X, que no la vamos a ver en esta presentación porque es muy larga, es una familia que incorpora un coprocesador. O sea, es un HC12 más un coprocesador, que es una estructura del tipo, una arquitectura del tipo Harvard, que a mí me permite paralelizar los procesamientos. O sea, me permite tener un coprocesador que me va a permitir tener un amplio desempeño del microcontrolador comparable con micros de 32 bits. O sea, voy a poder realizar tareas en paralelo, delegar tareas y hacer tareas en forma automática con un core que está totalmente independiente del core principal del S12. Para aquellos que quieran después profundizar más sobre esta familia, puedo después postear en el sitio del segundo congreso de microcontroladores los slides específicos de esta familia para aquellos que lo necesiten. Pero en este momento se nos hace muy largo poder explicar este tipo de familias. Bien, rápidamente la familia HC11, HC12 y S12 tienen la estructura de una estructura Harvard, de la estructura von Neumann, donde tienen varios acumuladores. Ahora ya no hay un solo acumulador, hay un acumulador A, hay un acumulador B, que son de 8 bits, y hay un acumulador D que puede trabajar en forma concatenada, o sea que el acumulador D puede unir al acumulador A y al acumulador B. Muchas instrucciones concatenan estos acumuladores para permitirme trabajar en modo de 16 bits. Esto era, hoy por hoy en modo 16 bits no es tan importante, pero en modo 8 bits, o sea, cuando uno trabajaba con el HC11, era fundamental porque me permitía a mí trabajar como si fueran matemáticas de 16 bits y no matemáticas de 8 bits. Después vamos a ver que tiene un índice muy completo, tiene dos punteros índices, tiene el X y el Y, tiene un stack pointer muy interesante también que barre toda la posición de memoria, tiene un program counter muy también grande, o sea, espacioso, completo, no tiene lugares prohibidos y me permite barrer un mapa de memoria muy grande. Aquí hay la mayoría de la gente me pregunta, si es un program counter de 16 bits, ¿cómo puede barrer más de 64K de memoria flash? Bueno, estos micros tienen un registro especial que se llama P-Page y lo que a mí me permite es paginar por estructuras de 64K las instrucciones. O sea, yo puedo correr programas paginados en bloques de 64K y a mí me permite correr programas mucho más grandes que 64K. Como es una estructura von Neumann, me permite este tipo de trampas. El precio que pago por correrlo fuera de una página principal es que voy a tener más ciclos de servicio, o sea, más ciclos de operación y hacer más lento la ejecución de mi programa. Pero básicamente yo puedo tener un programa de 140K sin ningún tipo de problemas. Bien,
Incorpora mucha matemática compleja, o sea, por ejemplo, permite hacer lo que se llama lógica difusa, permite también una cola de decodificación que acelera muchísimo las instrucciones, tiene instrucciones de división de 32 por 16 o de 16 por 16 signados, fraccionarios, enteros, multiplica 8 por 8, tiene instrucciones especiales para la parte de decremento y incrementos que son muy utilizadas en la lógica de control. O sea, tengan en cuenta que esta es una familia de microcontroladores que está orientada a la parte industrial, donde la matemática y el control es muy importante, y entonces yo necesito tener algoritmos de aproximación, necesito tener algún tipo de estructura inteligente, por ejemplo, como matemática difusa. Eso lo contempla esta familia. Bien. Daniel, Sí. lamento tener que interrumpirte, pero Sí. nos estamos quedando sin tiempo. Bien. Paso 32 Estarán bits. quedando unos 5 o 10 minutos. Listo. Paso entonces a 32 bits. ¿Les parece? Bueno, o si no, continuamos otro día, no sé qué No, no, preferís. no. Porque ya no quedan más slides de la de HC12. Así que si digamos, consideran que 32 bits es más actual, rápidamente veo la parte de 32 bits. ¿Le parece? Perfecto, dale. Bien, voy a 32 bits entonces. Disculpen lo largo del tema. Bien, vamos a pasar a 32 bits. En 32 bits vamos a ver lo siguiente. Aparece la familia Flexis, que es una familia que mancomuna o une el mundo de 32 bits con el mundo de 8 bits. Vamos a ver por qué es importante. Básicamente, ¿por qué yo quiero migrar de 8 bits a 32 bits? Mira, lo más importante en este caso, para muchos de nosotros como diseñadores, es que en 8 bits, cuando tenemos que usar cálculos complejos, cuando tenemos que manejar conectividad compleja como el Ethernet o como el USB, o cuando tenemos que manejar displays gráficos, o tenemos que hacer algún tipo de lógica de control o cálculo matemático, el mundo de 8 bits es muy complejo de que lo pueda realizar. O sea, los algoritmos a implementar en lenguajes de alto nivel o en Assembler mismo son extremadamente complejos. Entonces, se hace mucho más fácil trabajar con una estructura de 32 bits que trabajar con una estructura de 8. Por lo tanto, es importante trabajar con 32 bits y el mundo está forzándose a 32 bits cuando tiene estas condiciones, o sea, cuando hay conectividad, cuando hay manejo de display gráficos, cuando hay cálculos matemáticos. Por otro lado, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida que no migramos a 32 bits es porque el mundo de 8 bits es muy sencillo de entender, los periféricos son fáciles de manejar, un timer es muy fácil en 8 bits de manejar, pero no es lo mismo manejar un timer de 32 bits. Un timer de 32 bits es muy complicado de manejar, son tremendamente complejos y flexibles, tienen muchísimos registros de configuración, y configurar un simple timer es toda una tarea titánica. Entonces, mucha gente que aborda el mundo de 32 bits, si no tiene algún tipo de experiencia en el mundo de 32 bits, es como que fracasa o se ve desanimada porque es complejo trabajar con el mundo de 32 bits. Entonces, bueno, lo que uno debería intentar es buscar alguna herramienta que facilite esto. La otra cosa también que es importante es la incompatibilidad de código. O sea, si yo me migro de 8 bits a 32 bits, es generalmente un volver a empezar. O sea, tengo que reescribir todo mi código. Bien, ¿qué ofrece FreeScale en esto? Bueno, ofrece lo que se llama la familia Flexis. La familia Flexis es un punto de inflexión, o sea, es un punto de unión entre el mundo de 8 bits y el mundo de 32 bits. O sea, yo voy a estar en el medio de esos dos mundos. ¿Cómo? Bien, básicamente el secreto es este. Yo voy a tener periféricos todos de 8 bits. Todos los periféricos que ven aquí en este slide son todos periféricos de 8 bits. O sea, timers, conversores AD, módulos SPI o SSI, son todos de 8 bits de longitud. Pero lo que cambia aquí es el core. O sea, yo voy a tener micros que van a tener un core de 32 bits, como el Core Qualfire B1, o micros de 8 bits, como el S08.
Lo único que va a cambiar es el core. El resto de los periféricos van a ser exactamente los mismos. O sea que eso es una gran ventaja porque la migración de 8 a 32 bits va a ser natural. O sea, yo voy a seguir trabajando con los mismos periféricos que estaba trabajando en el mundo de 8 bits. La única diferencia que voy a tener es que voy a tener ahora un core de 32 bits, con más capacidad de procesamiento. Pero la forma de programar los periféricos van a ser exactamente las mismas a las que yo usaba con el 9S08, que es un bicho de un elemento de 8 bits. Bien. Además, hasta las herramientas voy a utilizar similares a las de los 8 bits. O sea que voy a tener el mismo CodeWarrior, el mismo entorno integrado de trabajo, la misma herramienta de hardware. Lo único que cambia aquí, por ejemplo, fíjense con este ejemplo, con el QE128, yo estoy usando un CPU, en este caso, que es el S08, pero el resto de los periféricos son periféricos de 8 bits. Entonces, a mí me permiten trabajar a velocidades muy altas, trabajar con un entorno externo de muchos pines, y sin embargo, yo estoy trabajando con 8 bits. El día que yo quiero cambiar a 32 bits, lo único que tengo que hacer es elegir un dispositivo que tenga un CallFire como core. O sea, voy a elegir un core que va a tener 32 bits. Por lo tanto, la migración va a ser transparente. Y en ese caso voy a tener muchísimas ventajas porque voy a trabajar con un micro de 32 bits que va a tener muchísima más capacidad de procesamiento que el de 8 bits. Sin embargo, desde el punto de vista de migración, no voy a tener diferencias. Rápidamente, el Core V1 CallFire es una estructura que se basa en el 68000, es un microcontrolador de 32 bits de ancho de palabra, tiene hasta 256 vectores de interrupción que son relocalizables, tiene 16 registros de propósitos generales, dispone de un PC de 32 bits que permite manejar mucha capacidad de memoria, hasta 16 MB de memoria RAM o flash puedo trabajar. Está optimizado el V1 para manipular el bit, el byte, el word y el long word. O sea que no por ser un microprocesador, un core de 32 bits, va a ser menos eficiente para trabajar, por ejemplo, los movimientos de un bit. Cuando yo quiero prender un puerto de entrada-salida, por ejemplo, quiero ponerlo en 1 o en 0, con un micro de 32 bits es todo un engorro. Con un micro de 32 bits como el V1 es muy sencillo porque tiene instrucciones de un bit, de mover un bit, lo cual hace mucho más fácil y mucho más eficiente el código. Bien, finalizando, el roadmap de la familia Flexis es muy grande, tiene dispositivos de propósitos generales y de muy bajo consumo, dispositivos USB, como vimos en la familia JM60, por ejemplo tenemos el 9S08 JM60, pero también tenemos su contrapartida en CallFire, que es el 51 JM128, dispositivos con CAN, dispositivos con Ethernet, dispositivos para controlar LCD, y la familia va creciendo mes a mes. Es una familia muy interesante que me permite rápidamente ponerme a tono con el mundo de los 32 bits. No es exactamente un 32 bits súper poderoso, es muy poderoso para sus 32 bits, pero lo que tiene de interesante es que facilita la migración hacia el mundo de los 32 bits. O sea, si yo salgo de un mundo de 8 bits, la familia Flexis me hace mucho más sencilla la migración. Dispositivos que tenemos, bueno, lo que yo había comentado aquí, y la forma de migrar los entornos de trabajo es el CodeWarrior, que tiene facilitado la migración del código. O sea, yo teniendo un programa hecho en 9S08 con solamente 7 u 8 clips que haga en mi entorno, con solo tocar 7 u 8 iconos, puedo configurar la herramienta para que pase de un programa hecho para 9S08, migrarlo a V1 CallFire, lo cual es muy interesante porque facilita muchísimo la migración de código. Para redondear,
y terminar, y después quedo atento para las preguntas. Las herramientas de trabajo son las similares a las que teníamos en la familia 9S08 o a las que teníamos en la HC12. En este caso particular, el EduKit está preparado para trabajar tanto con 8 bits como con 32 bits. El RCPort está también acondicionado para trabajar con 8 bits o con 32. Lo mismo pasa con el USB Multilink, que también está orientado a trabajar con cualquiera de estas familias. Bueno, finalmente quiero agradecerle a todos por la paciencia que han tenido. No sé cuántos de mis eventuales oyentes han quedado enganchados, pero bueno, sinceramente agradecerles el estar presentes. Espero que sepan disculpar las diferencias que tuve con respecto a seminarios que hago en vivo, pero bueno, me tengo que acostumbrar a esta herramienta que para mí es todo un desafío. Aquí podemos ver los distintos mails donde pueden comunicarse. Bueno, mira, Daniel, excelente. Todos halagos son los comentarios del público. Mira, no, ya estamos bastante con el tiempo justo, así que eventualmente si quedaría después alguna preguntita la revisamos y se contestaría por mail, pero a grandes rasgos las preguntas fueron más que nada en el principio. Así que estaríamos terminando agradeciéndote por este seminario y bueno, también a tu colega Roberto que estuvo en el anterior y bueno, si cualquier cosa que después quede que quieran que veamos que tengamos que responderle, lo haremos por mail directamente. Bien, muchísimas gracias, y gracias a ustedes, gracias a todo el público y bueno, quedo atento a cualquier consulta. Gracias.